Gracias. Gracias, presidente. Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Secretaria, buenos días también. Presidente, ayer fue la conferencia de prensa que dio la Comisión Nacional de Búsqueda y el subsecretario Alejandro Encinas sobre el tema de la desaparición de personas. Hice algunos cuestionamientos a ambos. Uno sobre algo que le había planteado aquí, que es la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que finalmente se publicó el 20 de mayo pasado. Cuando le abordé sobre la controversia, que pues ustedes no quisieron meterla, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hizo. Sin embargo, tanto el subsecretario Alejandro Encinas como la comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, pues manifiestan su inconformidad porque han solicitado que se les entregue o se haga pública el contenido de la controversia, y por alguna razón que pues nadie entiende ni ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no la entrega ni al subsecretario Alejandro Encinas ni a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y quisiera saber si fuera posible que a través de su conducto se pueda solicitar que se entregue y que se haga pública el contenido de la controversia, porque es algo muy importante para todos los colectivos de madres de búsqueda, para las comisiones estatales y para estas secretarías que usted dirige. Sí, yo creo que no habría ningún problema. Seguramente la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos va a atender y pueden ellos dar a conocer este documento. Creo que no hay ninguna no hay restricción para hacerlo. Entonces, no creo que haya problema y ojalá y se entregue. Nosotros lo veríamos bien, porque en efecto no hay que ocultar nada. O sea, usted le pediría a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la entregue y la haga pública. Respetuosamente. Sí. Si no tiene ningún impedimento legal, no lo hay. Pues entonces que se haga público, sin problema. Gracias, presidente. Sobre ese mismo tema, esta parte que yo le comentaba la vez pasada, de poderle dar facultades a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, hice la pregunta puntual a ambos funcionarios para que nos dijeran qué necesitan para poder dar mejores resultados, porque pues en lo que toca a las búsquedas y a la investigación por parte de la Fiscalía, pues no se ha dado. Entonces, si ya está esa ley orgánica publicada y ya perdimos ahí a la Fiscalía General de la República en materia de investigación, el subsecretario Alejandro Encinas y la titular Carla Quintana respondieron lo siguiente. Creo que la reforma que nos hace falta es, sin lugar a dudas, fortalecer las acciones no solamente de la Comisión Nacional, de las comisiones locales, sino del sistema nacional en materia forense. Creo que ayudará mucho reconocer como peritos, tener peritos especializados para llevar a cabo diligencias de exhumación de cuerpos a las comisiones locales, por supuesto con peritos calificados y certificados. Pero la segunda gran reforma tiene que ver con el Poder Judicial. Mientras nosotros no resolvamos que los casos de desaparición sean castigados, pues este fenómeno va a seguir reproduciéndose. Son de los temas que hay que enfrentar y resolver. El amparo buscador solamente elaboramos esta guía porque creo que no se ha visibilizado lo suficiente que los jueces son autoridades buscadoras y los jueces tienen mayores atribuciones constitucionales
incluso que las fiscalías y que las comisiones de búsqueda, para poder, por ejemplo, entrar a instalaciones de las Fuerzas Armadas, de las policías estatales, de las policías municipales, y no se ha utilizado este recurso lo suficiente. Respuesta inmediata, poder acceder a un juez para las sábanas de llamadas, para los cateos. Nosotros no podemos realizarlo sin el Ministerio Público. No somos primer respondiente, es decir, si encontramos una fosa, inmediatamente tenemos que llamar a la autoridad ministerial. No podemos intervenir salvo que esté la autoridad ministerial y nos los autorice. Y en último lugar, lo que, como decía el subsecretario, en materia forense, pues se requiere una reforma integral de búsqueda de identificación humana también, donde tendríamos que también poder incidir. Bueno, estos planteamientos, presidente, son estructurales en materia de búsqueda, de investigación y de identificación. Y yo quisiera saber si es factible que usted pueda empujar esta solicitud que están haciendo ellos de una manera pues tan fuerte como cuando empujó que se hiciera delito grave la corrupción, porque es algo fundamental que le daría muchísimos resultados a su administración sobre este tema, y que es ahora que ya está esta ley orgánica, que es un retroceso, pues esto ayudaría si les diera estas herramientas. Sí, que Alejandro Encinas tiene todo nuestro apoyo. En esto y en todo. Él asiste a las reuniones de seguridad todos los días, de 6 a 7 de la mañana, y tratan estos temas y tienen todo el apoyo, no hay ninguna limitación. Es que lo comentaba ahorita, que señalaba que va a estar va a enviar algunas solicitudes a la judicatura. Sí. Pues sería uno estructural para en materia de búsqueda. Sí. Y hay que seguir adelante, mejorando los procedimientos. Me dio mucho gusto la declaración del presidente de la Corte, del presidente Saldívar, reconociendo lo que es evidente, lo que es lamentablemente una realidad: la corrupción en juzgados. Es algo inédito de que el presidente de la Suprema Corte, no sé si otro lo haya dicho así de claro, aceptando de que hace falta la reforma porque impera la corrupción en jueces. No generalizar, no en todos, pero que sí es un problema que se tiene para la impartición de justicia. Gracias, presidente. Ojalá se pudiera darles estas facultades, porque ayudaría muchísimo en su administración en materia de resultados. El segundo tema, presidente, es sobre Oaxaca. Usted gestionó para que también me recibiera también ahí el gobernador. Tuve una entrevista con el gobernador Alejandro Murat para que se le pudiera, en materia de la restitución del agua a San Pedro y San Pablo Ayutla, que en junio, el 5 de junio pasado, cumplieron 4 años sin agua. Demostramos, después de una verificación de un recorrido en campo en San Pedro y San Pablo Ayutla, que no había agua y que el pozo que instauraron pues no da abasto ni siquiera al 10% de la población, y hay una situación de precariedad tremenda que no se resuelve en más de 4 años. El día después de la entrevista, el gobernador en esa entrevista, me señaló que si la autoridad, el juzgado, lo facultaba porque había algunos amparos por parte de Tamazulapan para que no le podía restituir el agua, pero que si había un fallo, que él se comprometía a restituir el agua al siguiente día. Eso lo presentamos en un video, en una entrevista grabada con el gobernador. 10 días después, pues el tribunal resolvió
atendiendo a este planteamiento que hacía el gobernador, resolvió y dio el fallo para que se le restituya el agua a San Pedro y San Pablo Ayutla. Y el día de ayer ya se publicó el dictamen que dice: requiérase a las autoridades señaladas como responsables, presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Tamazulapan, del Espíritu Santo, Mije, Oaxaca, así como la agente municipal de Tierra Blanca, el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, el secretario general de gobierno y bueno, otras autoridades. Les ordena la restitución del agua del manantial de San Pedro y San Pablo Ayutla, y señala al final que desde luego se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación en el caso de estas autoridades. A partir de hoy tienen 3 días para que se le restituya el agua a San Pedro y San Pablo Ayutla. Me gustaría saber si usted pudiera pues también gestionar que esto se pueda cumplir, porque pues ya de mediación 4 años pues es muchísimo, y un pueblo sin agua, pues ojalá, presidente, finalmente, si ya no hay ningún impedimento legal, que se le pueda restituir el agua. Pues pedirle al gobernador que atienda esta resolución y pedirle a las 2 comunidades que ya lleguen a un acuerdo, que a partir de esta resolución ya se reconcilien y se resuelva el problema, cuando menos una parte del problema, porque hay un asunto agrario también ahí pendiente. Si el problema no es agrario, es nada más la restitución del agua. El problema del agua, ojalá y el gobernador ayude, se lo pedimos a Alejandro Murat para que él intervenga y se cumpla la resolución. O sea, se cuide del procedimiento legal y se convenza, porque no sé, hay 2 cosas o 3. Una, que sea una instancia y busquen los No, ya es la última. Ah, bueno. Ya fueron 2 apelaciones, esta es la tercera y definitiva, ya no hay apelación alguna. Esa es una. 2, sí, que sencillamente no acepten, ¿sí? Porque lo pueden hacer y se declaran en rebeldía. Entonces se tendría que aplicar la resolución con el uso de la fuerza pública. Así es, ¿sí? O habría que quitar a las autoridades. Entonces, pero eso no deja de ser pues un conflicto. Sí, pero permíteme. Entonces, lo mejor es lo tercero, de que si ya hay esa resolución, ya es definitiva, que hoy mismo vayan servidores públicos de Oaxaca a hablar con las partes, que se los pedimos a los 2 pueblos y que demuestren que son capaces de perdonar, que nos den una lección a todos. A ver qué pasa. Bueno, porque nosotros
no podríamos usar la fuerza. O sea, claro, o sea, primero no nos correspondería. Y segundo, aquí no se usa la fuerza. Aquí responsabilidad es de la Comisión Nacional del Agua. Sí, y menos en la tierra de Juárez, que decía nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Sí, pero por la fuerza dejaron a un pueblo 4 años sin agua, Sí, presidente. por eso, pero no vamos y el otro no. Sí, pero no coincidimos en eso, ya lo hemos visto. Ya viste que pero ves qué bien que no pensemos iguales, porque eso es la democracia. Yo no quiero que se use la fuerza. Lo que quiero es el diálogo con compromiso. Sí. Y a lo mejor ustedes no tienen esa responsabilidad, pero la autoridad siempre tiene que buscar actuar con justicia y no inclinar la balanza. O sea, uno puede, como miembro de una organización social o de un partido, defender o estar del lado de un grupo, pero ya cuando se está en el gobierno, se tiene que buscar, incluso habiendo una resolución de carácter legal, siempre se tiene que buscar el diálogo para resolver conflictos en paz. Sí, pero ¿por qué me coloca usted como si yo estuviera solicitando el uso de la fuerza? No, es que no tienen agua y los otros sí. Y eso es colocando pero a favor de un grupo. Ustedes se están colocando a favor de los que tienen agua, no de los que no tienen agua. No es así. Pero en fin, ojalá y se resuelve, y la gente siempre es muy prudente y muy sabia y nos tiene confianza, y a lo mejor con este llamamiento se resuelve ese asunto. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de tu canal Nota Gorda, como suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Muchas gracias.